buenas tardes. Nuevamente estamos aquí en el programa El Mundo Empresarial y en esta oportunidad, dadas las diversas inquietudes que se dieron en la Semana de Ingeniería Económica sobre el tema de gestión de riesgos, hemos invitado aquí a Raúl para que pueda explicarnos este tema. Muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Primeramente, ¿qué podemos entender nosotros sobre gestión de riesgo? Bueno, primero hay que decir que es un campo relativamente nuevo, que las empresas a todo nivel lo están evaluando. Viene a ser cómo nosotros identificamos, manejamos, administramos posibles eventos que nos pueden pasar y que esto a nivel personal nos generen daños o a nivel de empresas le genere pérdidas. Eso es lo que es gestionar riesgos. Pero ¿por qué es necesario el gestionar estos riesgos? En un mundo tan globalizado, donde la competencia es muy agresiva, muchas empresas deben minimizar pérdidas. Y algunas de las pérdidas que han originado hasta quiebra de empresas, por ejemplo, han sido lo que es eventos de riesgo. Tenemos el caso de lo que pasó con Lehman Brothers, donde por manejos de mala información originó la quiebra de esta entidad consultora. Y en estos tipos de riesgos, ¿cómo nosotros, o la empresa o los directores de proyectos, se pueden dar cuenta que existe riesgos? ¿Cómo se manifiesta? Bueno, riesgo hay en toda actividad de la vida, siempre existe eso. Lo que se busca es minimizarlos. Lo que tienen que hacer las empresas o las personas es tratar de evaluar antes de que ocurra el evento, que es lo que nos deja el daño, qué medidas podemos tomar para que en caso ocurra nosotros estemos preparados y mitigar o si es posible minimizar este riesgo. Sabemos que hay diferentes tipos de proyectos que van de diferente envergadura. Entonces, ¿cómo podemos diferenciar los riesgos? ¿Qué tipos de riesgos son, por ejemplo, los más conocidos? Los más conocidos son, por ejemplo, los riesgos operativos, riesgos de liquidez, riesgos de mercado, riesgo país, y ahora último se está hablando de riesgo de gobernabilidad, por ejemplo. Hay riesgo legal también, ¿no? Entonces, hay infinidad de riesgos que se relacionan a infinidad de eventos que pueden pasar. Y de estos diferentes riesgos, ¿cuál cree usted que es el más frecuente? Por mi práctica, yo considero que no es que sea el más frecuente, sino el que origina los demás eventos de riesgos, me parece que es el riesgo operacional basado en lo que es recursos humanos. Dada la diversidad de riesgos que me estás indicando, ¿cuál es la metodología más apropiada para poder gestionar estos riesgos? Básicamente, en mi opinión, hay un conjunto de metodologías que se deben concatenar, se deben realizar porque todas estas tienen su parte positiva y si nosotros logramos concatenar todas ellas, podemos crear una metodología. Por ejemplo, a nivel del sistema financiero, la Superintendencia de Banca y Seguros, que está cumpliendo una excelente labor por ese lado, estableció ciertos parámetros, ciertas metodologías que las entidades financieras cumplen, que va, por ejemplo, de aplicando el sistema de control interno COSO, ahora COSO 3, aplicando metodologías de Basilea 3, y, por ejemplo, lo que es la ISO 31000 y la ISO 31010, por ejemplo. Todas estas metodologías aplicadas en conjunto pueden hacernos que podamos evaluar, identificar los eventos de riesgo con mayor facilidad y enfrentarlos. Acabas de mencionar, por ejemplo, que hay metodologías. En ese sentido, ¿en qué consiste, por ejemplo, el método cualitativo? Se le conoce como método ex ante o predictivo, donde la persona, la empresa, trata de identificar a qué eventos está expuesto antes de que determine hacer una determinada actividad. Por ejemplo, yo quiero poner una empresa en una determinada zona, entonces tengo que evaluar a qué eventos estoy expuesto al momento que coloque ese negocio. Ejemplo, lo que pasó en Arequipa, por ejemplo, con lo de Tía María, con esas cosas. No ha habido una evaluación de riesgo antes sobre el impacto que tendría o la posición que tendría la población sobre este proyecto. Si eso se hubiese evaluado, se hubiesen tomado medidas preventivas para que esto no se dé y el proyecto pueda caminar. Como todo proyecto, siempre a veces es necesario cuantificarlo. En este sentido, ¿cómo se desarrolla el método cuantitativo? Básicamente es un método que se analiza a partir de que el evento ya ocurrió, las pérdidas que originó, cuáles fueron las fallas o errores o omisiones que se tuvieron, ¿para qué?
para que poder en posteriores proyectos o en posteriores trabajos evidenciar estos eventos y estar prevenidos por ellos. Y esta implementación de estas metodologías tiene algún costo, lleva mucho tiempo. ¿Qué es lo que debe hacer, por ejemplo, un director de proyecto para poder evaluar estos posibles riesgos que está expuesto? Por ejemplo, una de las omisiones que yo veo es que muchos proyectos se ejecutan, solamente se ve la parte de rentabilidad, más no se evalúan los riesgos. Y muchas veces, a pesar de que el proyecto es rentable, el riesgo es tan alto que origina al final pérdidas. Entonces, para poderlo desarrollar, no es que sea costoso, porque al final lo que uno puede invertir identificando los eventos se va, entre comillas, a recuperar minimizando las pérdidas que se podrían originar. Ejemplo, yo puedo estar evaluando un proyecto de inversión. En este proyecto de inversión yo voy a invertir, no sé, $1 millón, pero si yo identifico los eventos de riesgo antes que ocurra y este evento va a originarme que al final de mi supuesta ganancia voy a tener más pérdidas que ganancias, me retraería o tomaría medidas de precaución al hacer esta inversión en este proyecto. Por ejemplo, acabas de mencionar los riesgos y que debemos de tratar de predecirlos en cierta manera, pero el Perú hoy en día tiene toda una gama de proyectos en cartera y otros ejecutándose. Lógicamente, todos ellos están expuestos a riesgos. Así es. ¿Cómo encuentras, por ejemplo, acá en el país, la relación que existe con esta gestión de riesgos? Lamentablemente, en el Perú no somos proactivos en el sentido de que analizamos un proyecto, pero no analizamos primero, por ejemplo, el impacto que tiene en la sociedad, los eventos que podrían presentarse y, por ende, deberíamos nosotros como país planificar mejor las cosas, tener un área de riesgos en los diferentes proyectos para que puedan empalmar con la evaluación propia del proyecto. Te doy las gracias, francamente, de que nos has aclarado ciertos temas. Ha sido el ingeniero Raúl Seminario Olortegui, quien en esta oportunidad ha aclarado algunas inquietudes que quedaron, se puede decir, en el tintero durante la Semana de Ingeniería Económica. Y por tal también ha sido motivo para poder tratar de programar un curso sobre este tema, de tal forma que los invito a todos ustedes a que próximamente pondremos en publicidad. Muchas gracias, ingeniero. Gracias a usted, muchas gracias por todo. Gracias nuevamente, hasta una próxima oportunidad.